Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Vamos a leer ahí en Efesios 6, verso 14, la parte A. Lo vamos a hacer de manera unánime a la voz de 3. 1, 2, 3. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hermano Freddy, dirijo una palabra de oración. Te damos gracias, Señor, en esta tarde y noche, porque nos acercamos ante tu presencia para darte gloria, honra y alabanza. Seas tú tomando el control de este lugar y que todo lo que hagamos, sea de hechos o de palabras, sea hecho para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Tome asiento, mi amado hermano. Y como decía hace unos instantes, hoy vamos a continuar viendo, partiendo de lo que días atrás vimos, aquel versículo muy conocido que dice: antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y Pablo ahí ilustra algunas dificultades que él tal vez había experimentado, pero que tal vez nosotros como cristianos de una u otra manera vamos a experimentar. Pero Dios quiere que en la vida cristiana, en el proceso de la vida cristiana, en el caminar cristiano, usted, por la dirección del Espíritu Santo, por la dirección de la palabra, aprenda a ser más que vencedor. Yo hoy quiero hablar acerca de venciendo al engaño con la verdad. El avance tecnológico ha impulsado que dentro del ámbito de las telecomunicaciones, mayormente lo que es la comunicación social, las noticias cada vez usted y yo la podamos recibir en periodos de menor tiempo. Y a su vez, hoy hay muchas noticias que la podemos recibir mientras están sucediendo, lo que se dice en vivo y en directo. Pero esto también ha favorecido a lo que hoy se conoce como los fake news, las falsas noticias. Pero quiero decirle que esto no es algo nuevo. Las falsas noticias siempre han existido y muchas veces esta falsa información ha causado la histeria colectiva de algunos sectores de la sociedad. Como por ejemplo, le puedo citar lo que pasó en nuestro país el 12 de febrero de 1949 en la ciudad de Quito. Los habitantes de la ciudad de Quito se aprestaban a iniciar su jornada de descanso nocturno, cuando el terror se apoderó. El motivo que causó este terror fue que ellos escucharon una emisión radial que anunciaba, mire esta noticia, la invasión de un ejército de marcianos a nuestro territorio. El motivo que causó esta situación de pánico fue una transmisión radial de la conocida novela de ciencia ficción La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. La transmisión se realizó a través de la radio Quito y el susto que generó motivó el ataque de la población enardecida a las instalaciones de la emisora que en aquellos tiempos funcionaba en el edificio del diario El Comercio. Esto produjo un gran incendio que dejó muertos, dejó heridos y pérdidas millonarias. Pero quiero decirle que esto no es algo ajeno, porque años atrás algo muy similar había ocurrido en 1938 en las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey. Igualmente se relató esta novela de ciencia ficción en un programa de teatro y la gente pensó que esto era algo que estaba ocurriendo. Frente a todo esto, frente a toda esta ola de falsas noticias, las autoridades han buscado mecanismos para que la información que recibimos nosotros sea verdadera.
Ahora, ¿por qué presento esta anécdota? Porque nosotros como cristianos hemos sido llamados a ser predicadores, a ser comunicadores del evangelio de la verdad. Porque la manera correcta de ser vencedores al engaño es a través de la verdad. En primer lugar, quiero hablar acerca de la inminente necesidad de la verdad. Mire lo que nos dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 8, el verso 44, que es un versículo que usted lo conoce. San Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Mire, creo que es posible que no haya tentación más conocida, más fácil que la mentira. La Biblia dice que todo hombre es mentiroso, y esta se presenta de diferentes maneras: chismes, fábulas, fraudes, estafas, calumnias, infidelidades, deshonestidades. Ya leímos lo que Jesús dijo acerca de Satanás. Pero la Biblia también dice en 1 de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el poder del maligno. En otras palabras, este es un mundo de mentira. Por ello nos toca la tarea de hacer nuestro mejor esfuerzo. ¿Para qué? Para separar la verdad del engaño. Para eso usted y yo necesitamos discernimiento. Necesitamos saber cuál es el verdadero aspecto que tiene la verdad. Ahora, antes de que usted mire afuera, es importante mirar dentro de nosotros mismos, que examinemos, como dice el salmista en el Salmo número 139, que es un pasaje también muy conocido, los versos 23 y 24. Dice así el salmista en el Salmo número 139: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mire, no es fácil dar por sentado que la mentira es algo ajeno a nosotros, algo que invade nuestra vida, algo que invade nuestro hogar, algo que invade nuestras relaciones. Por lo tanto, como cristianos debemos dedicar tiempo a hacer un autoexamen, un examen de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Y quiero decirle que esto va a ser un acto de humildad, una lección de humildad, porque este es el primer paso para comprender de qué manera nos puede engañar, como ya leímos, el padre de las mentiras. Entonces, volviendo a la cita de Efesios 6:14, el escritor nos presenta poco a poco la armadura de Dios. Dice así: está pues firmes. Recuérdese que la semana pasada vimos ya acerca de la firmeza. Mantengámonos firmes. Y dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mire, ceñidos vuestros lomos. La primera indicación que nos hace Pablo es esta: manténgase firmes. ¿Y cómo si usted se mantiene firme? Ya vimos que tiene que usted mantenerse firme en sus convicciones, firme en Cristo, pero dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. En otras palabras, ceñidos con el cinturón de la verdad. Y podrá parecer extraño que el cinturón o el ceñidor, como también se le podría decir, sea el primer detalle del equipo usado por los soldados romanos. Lo que primeramente Pablo menciona es este cinturón, porque en sí uno puede analizar lo que no formaba propiamente parte de la armadura, pero sin embargo el cinturón tenía una función vital, y esto era
vital para la armadura de aquel soldado, vital para las armas del soldado. El cinturón, ¿cómo era el cinturón romano? Miren, el cinturón romano era una banda ancha, gruesa, que a su vez del cinturón de esa banda colgaban varias tiras, varias ranuras que la sujetaban, y a su vez de ese cinturón colgaba una espada, colgaba una soga, colgaba una bolsa de racionamiento. En ciertas ocasiones hasta llevaban dinero y también podían llevar hasta unos dardos. En otras palabras, en ese cinturón él cargaba lo que necesitaba. El cinturón en sí no tenía una función ofensiva en sí mismo, pero era la pieza del equipo que mantenía unido toda la demás armadura, de manera que el soldado en el combate estaba listo. Es la verdad, hermanos, la que a usted, a mí, nos mantiene unidos y hace que siempre estemos listos. ¿Qué dice el escritor de Efesios en el capítulo 4, el verso 21? Mire, dice así: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire, la verdad en quién está, en Jesús. Y esto me hace recordar un episodio. Y aquí voy a formular una pregunta que tal vez a usted se la pregunten y que está en la Biblia. ¿Y qué es la verdad? Usted en casa puede leer San Juan 18, verso 38. Le resumo. Jesús está ahí frente a Pilato. Pilato está por condenarlo. Y en un momento Pilato hace una pregunta: ¿y qué es la verdad? El escritor, teólogo y pastor que ya pasó a la presencia del Señor, R.C. Sproul, él escribió lo siguiente sobre este relato y me llamó la atención y por eso lo anoté. Dice así: Pilato juzgó a la verdad, sentenció a la verdad, azotó a la verdad, se burló de la verdad, crucificó a la verdad. Lo irónico es que al mismo momento en que él hizo su pregunta, ¿y qué es la verdad?, estaba mirando derechamente a la encarnación pura de la verdad. Aquel que es la verdad le acababa de decir: todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Por eso, hermanos, tenemos que escuchar la voz del que es la verdad, porque sin Dios como norma suprema de la verdad. Veíamos días atrás en el estudio acerca de la persona de Dios, de conociendo al Dios vivo, los fundamentos de nuestra fe, que Dios es verdadero y Él es la verdad. Él es íntegro, Él es fiel. Todo eso significa que Él es la verdad. Él es la verdad absoluta. Por eso, si Dios no es la norma suprema de la verdad, sin una verdad objetiva que sea la misma para todos, para todo el mundo, todo lo que tenemos, y eso es lo que está pasando hoy, son verdades subjetivas. ¿Qué es una verdad subjetiva? Que depende de cómo la gente interprete la verdad. Es una verdad individual para cada persona. El uno cree que está bien esto, el otro cree que está bien esto, y cada quien hace lo que bien le parece. En otras palabras, Dios es verdad. Recuérdese lo que Jesús dijo en San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire, qué tremenda declaración. Porque Dios es la verdad. Él estaba diciendo: yo soy Dios. Existe una cosa que es la verdad. Y el Dios de verdad sabe lo que es. Volvamos porque hace semanas atrás ya analizamos este pasaje que está en Deuteronomio capítulo 32. El verso 4 dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Mire, Dios conoce la respuesta a la pregunta que hizo Pilato a Jesús. Tal vez usted y yo no comprendamos siempre las formas en que Dios decide actuar con respecto a la verdad. Porque entender a Dios
Y es verdad que tenemos su palabra que ha sido revelada y es para nosotros, pero es algo tremendo. Pero lo que ha sido revelado está para que nosotros caminemos. Lo que ha sido revelado en un momento determinado del tiempo ha sido para que usted y yo creemos. En otras palabras, cuando la Biblia dice allá en Génesis 1:1, en el principio, o Dios en el principio, ¿qué es lo que está definiendo Génesis 1:1? Está definiendo la realidad máxima, la realidad definitiva. Dios es el ser que existe en sí mismo. No nos dice que alguien creó a Dios, ya da por sentado que Dios ha existido desde antes de la creación del mundo. Dios es el ser que existe en sí mismo, es el creador de todo lo que vemos, de todo lo que existe. Dios es la verdad y toda verdad es una verdad de Dios. En la Biblia a Dios se lo llama verdad. Vamos a leer algunos pasajes para que usted vea. Tengo algunos pasajes, pero no voy a leer todos, pero quiero que leamos un versículo de cada uno. Salmos 31, verso 5, donde vemos que al Padre Celestial se lo llama el Dios de verdad. Salmos 31, verso 5. Dice así: en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Ahí está hablándonos del Padre Celestial. Ya vimos San Juan, hace un momento, San Juan 14, 16, pero en San Juan capítulo 1, el verso 14, al verbo, al Hijo, se lo llama que es la verdad. Mire lo que nos dice San Juan 1, el verso 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y voy a leer lo que dice aquí mismo en San Juan capítulo 15, el verso 26. Tengo, como les decía, algunas citas, pero por el tiempo. Dice San Juan 15, el verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Más adelante usted puede, cuando reciba el archivo, usted puede revisar en las notas del mensaje los diferentes versículos para que usted tenga sostenimiento. Entonces vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la verdad. Esta es la verdad, es la realidad máxima que en quien reside, en el Dios trino del universo. Y quiero decirle que no está abierta a reevaluación. No podemos definir la verdad. Cristo, Dios, es la verdad. Entonces, nosotros como cristianos hemos sido llamados a vencer al engaño buscando la verdad. ¿Qué nos dice el salmista en el Salmo número 119? Dice así el Salmo número 119, el verso 78. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo, dice el salmista, yo meditaré en tus mandamientos. Mire, lo habían calumniado. Los cristianos hemos sido calumniados. Hermano Freddy, usted a veces ha contado las calumnias que se han levantado. De Cristo calumniaron o no calumniaron. Dijeron, por el poder de Belcebú. Mire, si del Hijo de Dios dijeron eso, el salmista se vio calumniado. Pero ¿qué hizo el salmista? Buscó la verdad. Él meditó en los mandamientos. Vivimos en una era de relativismo, una ética sensacional, mentiras. Pero porque somos los evangelistas de la verdad, Dios no nos deja sin preparación. Él nos ha dado el cinturón de la verdad. Nos equipa con ese cinturón para que podamos combatir las decepciones, para que podamos combatir las falsedades. ¿Cómo entonces nos ponemos el cinturón de la verdad? ¿Cómo vencemos a la falsedad, al engaño? El salmista, según lo que leímos, lo venció
a base de meditar en la palabra de Dios. Para poder batallar contra el enemigo, el creyente necesita conocer la verdad acerca del Padre, del Cristo y del Espíritu Santo. La verdad se encuentra en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Entonces yo le quiero que usted brevemente meditemos en dos principios a cómo debemos meditar, cómo debemos considerar la verdad que está en la palabra. Estudiemos en primer lugar la verdad. ¿Qué nos dice aquí mismo en el Salmo número 111, el verso 2? Mire, el Salmo 111, 2 dice así: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio acerca de mí, y en ellas os parece que halláis la vida eterna. Entonces, hermanos, mire, este es un claro llamado a nosotros como cristianos para que nos volvamos a comprometer con un profundo estudio de las doctrinas, de la doctrina, esa doctrina que es la palabra, es la verdad de la palabra de Dios, y la cual está organizada de una manera sistematizada, categorizada, con el fin de darnos claridad. Como yo le he dicho, cuando usted se encuentra con un libro de la Biblia, cada libro tiene un propósito. La Biblia tiene un propósito general, un tema general, un personaje principal, que es Dios, y de la mejor manera expresado en la persona del Hijo. Porque recuérdese que a Dios nadie lo ha visto. La palabra nos da revelación sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo. Pero la figura central de las Escrituras es Cristo. Y el tema principal es Cristo como el restaurador, como el redentor, como el salvador de esta humanidad. El plan de redención ejecutado, planificado por el Padre, ejecutado por el Hijo, y que está desarrollando el Espíritu Santo en medio de los que han creído. En otras palabras, el conocimiento íntimo de la Biblia nos capacita, hermanos. ¿Nos capacita para qué? Para comprender cómo toda acción, cómo todo suceso tiene un significado. Tiene su significado en relación con nosotros. Todo lo que ha sido creado tiene un propósito para el hombre, ya sea de una manera personal o de una manera celestial. Veía por la mañana, hablaba con la hermana Lidovina mientras considerábamos la Escritura, lo que dijo el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él nos ha preparado para vivir al lado suyo. Entonces, mire, algo personal, algo terrenal, la familia, los negocios, todo lo que está a nuestro alrededor tiene un significado, pero busque meditarlo, busque encontrarlo, busque los principios bíblicos, porque esta es la razón imprescindible. Es por eso que usted tiene que acercarse. Como cristianos tenemos que llegar a un conocimiento profundo, a ser conocedores de la Biblia. Es necesario que escudriñemos con diligencia. Recuérdese que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y en Hebreos, que es el capítulo 11, el capítulo clásico de la fe que lo estudiamos el año pasado, dice en Hebreos 11, el verso 6, un versículo también muy conocido, dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta parte, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, cuando usted busca conocer la verdad de las Escrituras, habrá recompensa. Entonces, una vez que usted se ha llenado del conocimiento de la verdad, una vez que usted conoce, no digo que conozca todo de la Biblia, porque no creo que haya maestro bíblico a excepción de Cristo, el maestro sobre maestros. Pero no hay maestro, ni ahora ni antes lo hubo, que pueda decir que conoce plenamente la palabra de Dios. Lo que sí le puedo decir al conocer la palabra, es que lo poco o lo mucho es que usted tiene que rendirse a la verdad.
La verdad que ha sido revelada ha sido para que usted y yo nos rindamos a la verdad, que nos rindamos a los pies de Cristo, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Ríndase a la verdad, ríndase a los pies del Señor. Mire lo que nos dice el escritor de Santiago, Santiago capítulo 4. Un pasaje, como le digo, que ya ha sido considerado, ya ha sido analizado. Pero Santiago capítulo 4, el verso 7 al verso 10 dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mire, ríndase. Este capítulo, este libro de Santiago, recuérdese que nos habla acerca de ser hacedores y no tan solamente oidores. Pero ¿cómo es que usted se convierte en un hacedor de la verdad? ¿Cómo es que usted se convierte en un hacedor de la enseñanza de la palabra? Cuando usted se rinde a la verdad. Rinda su vida. Dios no es mi Dios. Y quiero que me entienda en qué sentido. Porque usted dice, ¿cómo que Dios no es su Dios? No. No es ni mi Dios ni su Dios. ¿En qué sentido? Es Dios sencillamente. Él nunca ha cambiado. Él nunca lo hará. En otras palabras, nosotros no podemos hacer a Dios a nuestra manera. El Dios que es nuestro es el Dios que está revelado en esas escrituras. Yo no puedo decir, yo lo imagino a Dios así, no. Yo tengo que enseñarle a usted lo que dice este libro, porque este libro es palabra de Dios, es palabra inspirada, soplada. Es dada por Dios, es la palabra de verdad, es una palabra infalible porque Dios no falla. Por eso es que ese libro es infalible. Porque si ese libro solamente fuera una colección de escritos religiosos de diferentes autores judíos cristianos, fuera un libro más, un libro de gran sabiduría, pero no es eso, es palabra dada. Es la palabra dada. Usted va a ver mayormente en los profetas que dice, Jehová habló, Jehová me dijo, y vi en esta visión, y ellos tenían que escribir lo que Dios le había dicho. Los apóstoles, lo que ellos transmitieron fue las palabras de la verdad, que es Cristo. En otras palabras, Él nunca cambia, hermanos. El Dios que nosotros tenemos, que ya hemos visto, como dice en Malaquías, porque yo, Jehová, no cambio. En otras palabras, el deseo de Dios en transformarnos a nosotros es a su imagen. Dios nos transforma a nosotros, pero nosotros no transformamos. No tenemos ni la autoridad ni la capacidad necesaria para cambiar a Dios a nuestra imagen. Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca simplemente a nosotros creer en el Dios de la Biblia. No nos toca crear un Dios a nuestra imagen. Por eso es que Dios dice, no te harás imagen. Porque cuando el hombre se hace una imagen, es de su imaginación. Usted no puede hacer una imagen. Yo no estoy en contra del arte, que dice, bueno, ya esto. Pero la cosa es que, ¿qué hace el hombre cuando se imagina eso? Se postra y adora. No, usted ríndase a la verdad. Recuérdese lo que dice la Biblia. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. En otras palabras, no podemos nosotros imaginarnos a Dios. Nosotros lo que tenemos es que seguir lo que ha sido revelado. En nuestra calidad de creyentes, usted como creyente, usted como un cristiano, nosotros estamos llamados a vencer al engaño
con la verdad. No estamos llamados a fabricar la verdad, sino a someternos a la verdad. Recuérdese lo que dice, volviendo a Santiago, dice el verso 7, someteos pues ¿a quién? A Dios. Y Dios es verdad. Someteos pues a Dios. En otras palabras, usted obedezca lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios le está hablando. Dios le dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y Pablo nos dice que debemos pensar en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo que es honesto, en todo lo que es de buen nombre. Santiago nos dice, hermanos míos, bienaventurados sois cuando soporten las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces usted se somete a la palabra. Usted dice, Señor, yo estoy dispuesto a pagar el precio. No estamos llamados a fabricar la verdad. Estamos llamados a someternos, a rendirnos a la verdad que se encuentra en Dios y que nunca cambia. Entonces, hermanos, ¿cómo vencemos al engaño? Primera cosa, hemos visto buscando la verdad, estudiándola y rindiéndonos la verdad. Pero también, ¿cómo vencemos al engaño? Vencemos al engaño cuando hablando la verdad. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 12, el verso 22? Vaya a Proverbios, que está después del libro de los Salmos. Dice allí en Proverbios 12, verso 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Mire, si usted va al capítulo 6 de Proverbios, mire lo que dice Proverbios 6, del verso 16 al verso 19. Lea, mi hermano Brian, en voz alta. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Mire, primeramente nos dice 6 cosas y luego como que dice, hay una más que abomina el Señor. Y si usted analiza, 3 de estas cosas están relacionadas con el engaño. Dice, mire, los ojos altivos, la lengua mentirosa, mire, una. Luego dice más adelante, el testigo falso en el verso 19. Y el que siembra discordia. ¿Quién es el que siembra discordia? El que siembra chismes. ¿Y los chismes qué son? Son engaños. Son engaños. Oye, la vi a tu mujer por allá. Pues es que la mujer fue a comprar. Y ya le sembró cizaña en el corazón de ese hombre. Aunque usted esté haciendo algo malo, usted lo que tiene que es hablar, encarar a esa persona y decirle con amor, con sabiduría. Vecina, señora, amiga, como tenga la relación. Veo que usted está haciendo mal y como una mujer casada, usted no tiene que hacer eso. Porque el mal le alcanzará. Entonces, mire, Dios aborrece, hermanos, el engaño. Hemos sido llamados a hablar la verdad. Le voy a leer lo que dice Efesios 4:25. Mire, 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora quiero que me entiendan. No es fácil ser sinceros. Todos nosotros algún momento mentimos. Ya recuérdense lo que vimos, aunque no leímos, pero es un pasaje muy conocido. Todo hombre es mentiroso. Cuando está hablando de todo hombre, está hablando de toda mujer, todo ser humano. En cualquier momento, yo creo que tal vez el primer pecado que uno hizo, ya tal vez de una manera, tal vez no sé si consciente o inconsciente, fue el engaño. Se rompió algo cuando uno era niño. No sé, mamá, ¿quién habrá rompido? ¿Quién habrá roto? ¿Quién habrá quebrado? El gato, el perro, el chivo. Pero poco a poco después ya comenzamos a actuar con maldad.
con engaño. Se perdió $1, $2. ¿Y quién cogió? No sé, papi, no sé. Y uno fue el que se lo cogió. ¿Por qué? Porque recuérdese que la maldad está en el corazón del ser humano. Está en el corazón del muchacho. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Entonces, hermanos, no es fácil ser sinceros. Ahora que estamos en Cristo, Cristo nos ha libertado del engaño. Tenemos que caminar hablando la verdad. No es fácil ser sinceros en ciertas ocasiones. Y especialmente, ¿con quiénes no es fácil ser sinceros? Con la familia, con los que amamos, con los que queremos. Pero debemos expresar la verdad. Y para eso la Biblia nos da 2 principios básicos. Mire lo que nos dice Proverbios, capítulo 27, versos 5 y 6. Dice así: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Mire, ¿qué es lo que está diciendo ahí el salmista? Que mejor es que un amigo le diga las verdades aunque nos duelan. Pero es mejor que nos digan la verdad que nos engañen. Si nosotros hemos fallado a alguien, dígale la verdad. Ahora, si usted sabe que alguien está engañando o alguien está haciendo mal, confróntelo con la verdad. Entonces, aquí vemos 2 principios. El primer principio es el principio de la valentía. Mire, muchos dudan en reprender a otros, especialmente, como le decía, a la familia. Y aún en la familia de Dios, si yo sé que mi hermano, mi hermana está en pecado, la Biblia dice que tengo que amonestarlo en el Señor. Pero a veces no todos quieren recibir una amonestación. Entonces yo tengo que armarme de valentía para encarar a mi hermano. Aún la Biblia dice, si es posible, 2 o 3 testigos. ¿Para qué? Para que el hermano entienda. Ahora, si yo quiero hablar personalmente con el hermano, tengo que armarme de valentía. Y recuérdense lo que veíamos la semana pasada. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el Señor el que le va a dar la valentía, no es su valentía. No es que te dice, yo lo cojo al hermano, no, esa es la valentía del Señor. Es el Señor el que le va a dar esa forma para que usted confronte a aquel que está haciendo las cosas incorrectas. Hay un momento, hay un lugar donde la reprensión no es solamente buena, sino que es la mejor opción, hermanos. Aquella reprensión que es amable, aquella reprensión que es considerada, que es administrada en oración, que es cimentada en la amistad. ¿Qué va a hacer? En lugar de debilitar la amistad, va a fortalecer los lazos de la amistad. Claro que es una difícil medicina. A nadie le gusta que le llamen la atención. Pero una señal de un verdadero amigo es que el verdadero amigo estará dispuesto a herirnos, pero con amorosa corrección. La corrección puede que al momento no se sienta bien. Son heridas genuinas. Usted mismo ve, dice, fieles son las heridas del que ama. Pero será una expresión de amor y la fidelidad de un amigo. Si uno es amigo, uno le va a decir, amigo, no está bien lo que tú estás haciendo. Hermano en Cristo, ese camino por el que estás tomando no es el correcto. Apártate. Por eso cuando seamos amonestados, amonestemos con valentía, pero no nuestra valentía, sino la valentía que viene del Señor. Recuérdese que el Señor Jesús lo amonestó valientemente a Pedro. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Oiga, que a usted, mi hermano Brian, le digan eso, ya no va a querer venir al templo. Pero si Satanás está queriendo envenenar su vida y alguien con la valentía del Señor le dice, recíbalo, porque es para el bienestar suyo, para el bienestar nuestro. Ahora,
Tenemos que ser sabios. El Señor, no es que le dijo esto de un día para otro, ya el Señor venía tratando con Pedro. ¿Cuál es el otro principio además de la valentía? Mire, fieles son las heridas del que ama. Ahí viene el otro principio. Debemos expresar la verdad con valentía, pero también debemos expresar la verdad con amor. Vuelvo a leer Efesios, manténgase allí en Proverbios, pero vuelvo a leer Efesios 4, el anterior el verso 25, ahorita quiero leer el verso 15. Dice así, 4:15 de Efesios. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mire, tenemos que decir la verdad, crecer en amor. El Señor Jesús en San Juan capítulo 3, el verso 35 dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nuestras palabras, nuestras acciones deben estar revestidas de amor. Es muy probable que una verdad presentada con dureza, en forma crítica, carente de bondad, sin compasión o con desconocimiento, porque a veces no conocemos, por eso uno tiene que saber todo el caso. Voy a poner un ejemplo. Digamos que aquí hay un hermano, el hermano Pepito está casado con la hermana Juanita, y llegó el pastor a enterarse que el hermano Pepito le dio un puñete a la hermana Juanita. Entonces el pastor va: hermano Pepito, ¿cómo usted va a haber hecho esto? ¿Cómo le va a haber dado un puñete? Quiero que me entiendan, lo que estoy diciendo no justifica. Si el hermano Pepito supo que la hermana Juanita, la esposa, le estaba engañando, no digo que justifique, pero entonces el ministro tiene que hacerle entender con valentía y con amor que su accionar, por más que tenga una causa, no justifica el mal actuar de aquel creyente. Con valentía y con amor debemos expresar la verdad. Aun cuando prediquemos el evangelio, tenemos que decirle la verdad al mundo que está perdido. Pero tenemos que decirle que hay alguien que los ama y que dio su vida por ellos en el madero hace 2000 años atrás. Tenemos que hablar. Cuando prediquemos el evangelio, cuando usted le predique a sus amigos, a su vecino, a su familia, dígale la verdad. Dígale que sin Cristo ellos están perdidos. Dígale que sin Cristo están condenados. Pero no los condene usted. Dígale que es Dios el que les ha dicho que sin Cristo están condenados. No los ahuyente. Dígale que por eso Cristo dio al Hijo de Dios. A Dios que es la verdad encarnada. Él lo dio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque aún lo más aborrecible, el homosexual, la prostituta, el mayor delincuente, el mayor asesino, en la presencia de Dios, lo aborrecible, cuando va a la presencia de Dios, se vuelve redimible. Entonces, hermanos, por último, hermanos, y antes de avanzar al siguiente punto, Pablo nos aconseja en Efesios 4:15, no solo cómo nosotros debemos relacionarnos en cuanto a la familia de Dios, sino también cómo los líderes y cómo la iglesia, ustedes que son los santos, deben tratar con los engañadores. Aún con los engañadores, si le vienen a engañar. Por ahí vienen los testigos de Jehová. Y quiero decir que los testigos de Jehová lo que están trayendo es engaño. Ellos no saben, pero la Biblia que dice, engañando y siendo engañados. Entonces, viene un testigo de Jehová, ¿usted lo va a recibir con el bate? No. Recíbalo con valentía. Hágale ver que ellos tienen una doctrina falsa. Por eso tienen que estudiar la verdad, recuérdense, rendirse a la verdad, expresar la verdad con valentía y expresar la verdad con amor. Aún a los engañadores y a toda clase de engañadores, porque vivimos, como ya vimos, en un mundo de mentiras.
Todo eso, hermanos, debemos tratar con ellos con amor, pero nunca apartándonos de la verdad. Para finalizar, ¿cómo vencemos al engaño? Ya hemos visto que vencemos al engaño buscando la verdad, expresando o hablando la verdad. Esto es muy importante. Y tal vez si usted no lo hace, todo lo demás puede caerse. Uno vence al engaño viviendo la verdad. ¿Qué nos dice en Tercera de Juan, antes de Apocalipsis, antes de Judas? Uno de los últimos libros. Dice en Tercera de Juan, el verso 3 y el verso 4, porque tiene un solo capítulo, Tercera de Juan. Dice así: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo, dice Juan, este anciano, este apóstol anciano, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos espirituales andan en la verdad. Mire, el Señor Jesús ilustró el poder de la verdad. ¿Y cómo lo ilustró? Lo ilustró con la forma que vivió. En cierta ocasión el Señor, eso en casa, en San Juan 8:46, el Señor Jesús dice así: ¿quién me redarguye de pecado? No dijo quién me acusa, porque recuérdense que de Jesús acusaron un montón de cosas, pero todo eso era mentira. Pero ¿quién no podía redarguir? ¿Quién podía decir, yo tengo una prueba convincente de que te vi haciendo esto? Nadie. Porque Jesús vivió una vida sin pecado, una vida de integridad. Nosotros somos pecadores, pero hemos venido a Cristo. Y Cristo nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted antes, aún en la vida cristiana, le falló al Señor, Él dice: hijitos, vengan a mí, que abogado tenemos. Cógete de mi mano, como le dijo a Abraham: ahora anda delante de mí y sé perfecto. Es el momento en que el Señor nos ha llamado a vivir con la verdad. Nadie dijo una sola palabra. ¿Por qué? Porque nadie podía acusarlo. Nadie podía condenarlo. ¿Qué pasó en la cruz? Recuérdese aquel centurión que dijo: verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo poco o lo mucho que él vio de Jesús en la cruz le dio testimonio. Él llegó a esa conclusión. Había visto morir a Jesús tal como él había vivido. En el madero no dijo ninguna maldición. En el madero lo que él dijo: Padre, perdónalos. En tus manos encomiendo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No le tomes en cuenta este pecado, Señor. Él es la verdad. Por eso es que el centurión dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había visto a Cristo viviendo la verdad. El vencedor, usted como un vencedor está revestido de una verdad proclamada, y también es una verdad que debe estar integrada en su propia vida. ¿Qué nos dice San Juan ahí en Tercera de Juan 3:4? Él nos dice que caminemos en la verdad, y esto significa dos cosas: que vivamos de acuerdo con los principios bíblicos de la fe, vivamos con responsabilidad, vivamos de acuerdo con lo que hablamos, vivamos alineados a la verdad. Para ayudarnos a alcanzar esto, el Señor nos ha dado dos prácticas: la confesión y la corrección. Entonces, ¿cómo vivimos la verdad? Uno, vivimos la verdad con responsabilidad. Viva la verdad con responsabilidad. Ese es el primer paso. Es ser honestos donde nos encontramos en nuestro caminar. Si le hemos fallado, vayamos a los pies de Cristo. Ahí usted va a utilizar ¿la qué? La confesión. Dios desea que seamos completos, que sepamos, llamemos la verdad en lo íntimo de nuestro ser. Decía el salmista en el Salmo número 51, el verso 6: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Dice el verso 7, pero mire lo que dice el verso 6: he aquí que tú amas
la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mire, el salmista sabía que Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Qué es lo que quiero decirle? Que yo puedo aquí estar predicándoles, pero más luego ustedes se van y yo puedo hacer horrores. Usted sabe que hoy con el internet se hacen tantos horrores. Dios quiere que usted ame en lo íntimo, cuando nadie lo ve. Tome buenas decisiones. Y una de las decisiones, tal vez la segunda más importante después de tener un encuentro con Cristo, es que usted y yo caminemos en integridad. Porque Él ama que vivamos en integridad. Pero David había pecado. David había dejado de ser íntegro. Entonces, ¿qué Él va? Y comienza a confesar su pecado. Entonces, mire, viva la responsabilidad. Si ha pecado, tal vez no un pecado voluntario. ¿En qué sentido pecado? Porque al final, casi todo pecado de una otra manera tiene que ver con nuestra voluntad. Pero hoy día no leí la palabra. Hoy día me molesté y la forma como actué no debía ser la correcta. Voy inmediatamente a los pies del Señor. No lo dejo para mañana. No dejo que eso se acumule para la Santa Cena. No. Inmediatamente vaya a los pies del Señor. Póngase en acuerdo con el Señor y camine nuevamente de la mano del Señor. Cuando usted peca, no es que pierde usted su salvación. No. Pero si usted es llamada la atención por el Espíritu Santo y por su conciencia, usted comienza a poner ¿qué? Rechazo al Espíritu Santo, y ahí sí, eso ya no es bueno. Inmediatamente cuando usted es reprendido, inmediatamente cuando el Espíritu Santo nos redarguye o la conciencia nos redarguye, inmediatamente vayamos a los pies de Cristo. Si hay un pecado difícil de apartarse, busque del Señor, busque de la iglesia, busque de hombres y mujeres espirituales que le ayudan a poder vencer aquello que parece imposible. Recuérdese que en Cristo somos más que vencedores, pero sea responsable con la vida que usted vive. Dios desea que vivamos una vida de verdad, viviéndola con responsabilidad. ¿Y cómo vivimos esa verdad? Es por medio de la confesión. Dicen a Santiago 5:16. Santiago capítulo 5, el verso 16. Dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, la arma de la confesión va alineada con la responsabilidad. Ahora, una vez que usted se ha confesado, alinee o viva la verdad alineada con la verdad. Viva la verdad alineada. No es su verdad, es la verdad. Hay una sola verdad. Entonces, para poder vencer la falsedad, para estar completamente alineado con la verdad, debemos pedir al Espíritu Santo que nos convenza de pecado. Recuérdese que Él está aquí para convencernos de pecado, para guiarnos a la justicia. Y eso es lo que hizo David. Ya leímos hace un momento Salmos número 139, los versos 23 y 24, que dice: examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y ve si hay en mí caminos de perversidad. En la confesión usted, por eso es importante la oración todos los días. Así su conciencia no lo redarguya, porque su arma de alinearse no debe ser la conciencia, debe ser la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Porque a veces nuestra conciencia es llevada por las ideas del mundo. No, la conciencia es un árbitro, pero no es un árbitro completamente certero. El árbitro certero es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces usted le dice al Espíritu Santo: Señor, convénceme, si hay algo malo, hay algo torcido, algo que no te agrade, guíame. Y la palabra del Señor lo va a confrontar. Si hay algo que tal vez al Señor no le gusta, tal vez no sea un gran pecado, pero tal vez sea algo mínimo, y eso el Señor quiere que usted lo deje. A veces uno le pregunta al pastor: y eso estará bien o esto estará. El mejor consejo que yo le puedo dar, yo no soy pastor, estoy al frente de la obra, pero no soy pastor.
Pero el mejor consejo que yo le puedo dar, si hay algo que usted no sabe, doble rodillas, y pida al Espíritu Santo que lo confronte con la palabra. Entonces el Espíritu Santo lo guiará a toda la verdad. Entonces, hermanos, alinee su vida, identifíquese con el Señor, deje que la luz de Cristo, la luz de Dios brille en su vida. Pídale a Dios que alinee su vida con la verdad de Dios. Pídale al Señor que identifique cualquier debilidad que haya en su vida y Él lo guiará por un camino diferente. Busque continuamente el arrepentimiento. Busque corregir. Ahí está el otro punto. Confesión y corrección. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, es el Espíritu Santo el que lo va a corregir. Es el Espíritu Santo que lo va a llevar a un verdadero, a un genuino arrepentimiento. Recuérdese que es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que nos está llamando: acércate a Cristo porque en Cristo hay salvación. Entonces deje que el Espíritu Santo lo corrija, que lo guíe. Esa es la manera en la que está viviendo usted. Usted tiene que vivir, pensar de acuerdo a los parámetros del Espíritu Santo. El verdadero arrepentimiento nos conduce a librarnos de la perversidad, venciendo al engaño con la verdad. Para concluir este mensaje, Dios nos ha llamado a vivir la verdad. En estos últimos años, grandes predicadores del Evangelio, grandes comunicadores del Evangelio de la verdad de Cristo han fallecido. Hombres como G.J. Ávila, como Billy Graham, como David Wilkerson, como R.C. Sproul, como Luis Palau, entre tantos otros grandes maestros, grandes hombres de Dios. La muerte los ha silenciado. Ha silenciado a estos grandes maestros del Evangelio. Hoy se nos presenta un desafío. El desafío del vencedor es que usted y yo hemos sido llamados a ser los predicadores del Evangelio de la verdad. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? 1, buscar la verdad. 2, hablar la verdad. Y 3, y sobre todo, que puede ser lo más importante, a vivir la verdad. Porque como dice San Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén.